Pantalla. Esto es lo que necesito. Como les decía, vamos a empezar con el tema de la doctrina legal aplicable. Muy importante que dominemos este aspecto por el tema de un recurso de casación, ¿no? Para aprender a diferenciar, para invocar en audiencia de juicio oral la doctrina legal aplicable, un auto supremo, ¿no? De algún tipo penal, feminicidio, infanticidio, lesiones, robo, estafa, estelionato, ya sea en nuestra condición de abogados de la víctima, en nuestra condición de abogados de la defensa, porque va a ser muy importante que, por ejemplo, durante el desarrollo del juicio oral, nosotros cumplamos con ese auto supremo, demostremos que en el desarrollo del juicio oral, la conducta del acusado se subsume a ese tipo penal, de estelionato, de estafa, ¿no? Y si somos de la defensa, y una de las estrategias de la defensa es demostrar que la conducta de mi defendido no es reprochable penalmente, que no se va a acreditar en la sustanciación del juicio oral con esos elementos, que la conducta se adecua al tipo penal de estafa, estelionato, etcétera. Entonces va a ser muy importante invocar lo que conocemos como autos supremos. Se ve en pantalla, ¿no es cierto? Sí, Sí, doctor, se doctor, se ve. observa. Perfecto, perfecto. Ahora sí, la doctrina legal aplicable. La doctrina legal aplicable hace referencia a los principios, conceptos y normas jurídicas que los tribunales siguen para resolver un caso concreto. Se trata de las interpretaciones y explicaciones de las normas jurídicas por parte de los juristas y la doctrina que influencia la decisión de los tribunales. No es vinculante en el sentido estricto, no es como una sentencia constitucional que es vinculante, ¿no? Pero constituye una fuente importante de interpretación del derecho. Entonces, esta doctrina legal aplicable, por ejemplo, en Bolivia, quien lo emite es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? En las resoluciones de autos supremos que resuelven un recurso de casación. La doctrina legal aplicada tiene que ver con la interpretación de la ley por parte de los tribunales, ¿no? Y cómo esa interpretación es utilizada en la resolución de casos futuros. Según Eugenio Raúl Zaffaroni, dice, la doctrina es la interpretación y la explicación de las normas jurídicas realizada por los juristas. Y su aplicación concreta en los casos judiciales depende de la orientación que le dé la jurisprudencia, aunque no sea vinculante en el sentido formal. No es vinculante la doctrina legal aplicable. Los autos supremos no son vinculantes. Sirven para unificar criterios en el sistema judicial, ¿no? Sirven como base para resolver casos análogos. Ahí sí vamos a invocar delitos, no como las sentencias constitucionales, ¿no? Que ayer les mencionaba, las sentencias constitucionales son resueltas por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y lo que resuelve el Tribunal Constitucional son derechos, institutos del derecho. A diferencia de los autos supremos, que sí van a resolver la conducta del imputado, los elementos del tipo, si cierta conducta se adecua a un tipo penal, ¿no? La valoración de la prueba, fundamentación de la sentencia, errónea aplicación de la norma sustantiva, adjetiva, defectos absolutos, pero ya en el desarrollo de un juicio oral, que después del juicio oral hayamos interpuesto un recurso de apelación y posteriormente un recurso de casación que nos va a dar como resultado el auto supremo, ¿no? Carlos Cosido, en su obra Tratado de Derecho Penal, dice: la doctrina no es fuente del derecho, en el sentido de que no crea norma, pero sí orienta y establece los marcos interpretativos que son muy útiles para los tribunales. Entonces seguimos, ¿no?, bajo esa línea, que no son vinculantes, pero sí sirven como doctrina orientadora para los jueces, para los tribunales, incluso para los fiscales, ¿no? Y él les decía, si le denuncian a su defendido por estafa, pero y acompañamos en la etapa preliminar un auto supremo donde diga cuándo es estafa, cuándo o cuáles son los elementos constitutivos del tipo penal de estafa, y esa doctrina, ese auto supremo, acompañamos al fiscal y decimos: señor fiscal, no es la conducta de mi defendido
vinculado al tipo penal de estafa. No constituye estafa la conducta a mí defendida. Entonces el fiscal va a ver si no es reprochable penalmente y va a emitir esa resolución de rechazo, porque la resolución del rechazo está vinculada a tres elementos. No, tres elementos constituyen una resolución de rechazo, ¿no? Por falta de pruebas, porque el imputado no ha participado en el hecho o porque la conducta no constituye delito. Entonces, para solicitar una resolución de rechazo vinculado a su tercer elemento, que la conducta de su defendido no constituye delito, podemos acompañar estos autos supremos que son muy importantes, ¿no? Y lo mismo en calidad de víctima, para dar certeza al fiscal, a la autoridad jurisdiccional, para dar convicción, acompañamos y reforzamos con estos autos supremos. Muchos autos supremos también han resuelto lo que conocemos como los defectos absolutos no susceptibles de convalidación, que van a ir hablando en otro módulo, pero es muy importante que sepan, ¿no? Ahí nos hablan sobre el principio de transcendencia, convalidación, etcétera. Entonces es muy importante los autos supremos que no son vinculantes, pero sí sirven para unificar, ¿no? En resumen, la doctrina legal aplicable se refiere a la interpretación y conceptos jurídicos que sirven como guía para los tribunales al momento de resolver casos, influenciando la aplicación de la ley, aunque no sea de carácter obligatorio. Los jueces se basan en la doctrina, junto con la ley y la jurisprudencia, para tomar decisiones fundamentales. Lo que sí constituye jurisprudencia son las sentencias constitucionales, que sí es vinculante a la luz de la sentencia constitucional 0846 quebrado 2012, que ayer hemos hecho un análisis, ¿no es cierto? 0846 quebrado 2012, correcta técnica de invocación y aplicación de las sentencias constitucionales, vinculado al artículo 15, parágrafo segundo del Código Procesal Constitucional, que nos dice que las sentencias constitucionales constituyen jurisprudencia, tienen efecto vinculante y de cumplimiento obligatorio, vinculado al artículo 8 de la Ley del Tribunal Constitucional y 203 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Ahora, y está claro que es la doctrina legal aplicable. Pero ahora, ¿qué es el precedente contradictorio? El precedente contradictorio, según la definición doctrinal, dice el precedente contradictorio se refiere a la existencia de una decisión judicial anterior que entra en conflicto con una nueva decisión sobre el mismo asunto, sin que haya sido superada por una norma de jerarquía superior o por un pronunciamiento de un tribunal superior. Es un fenómeno en el cual un tribunal emite una resolución contraria a la solución planteada en una sentencia anterior, generando incertidumbre o contradicción en la interpretación del derecho. En muchos sistemas jurídicos, el precedente contradictorio es considerado un obstáculo para la uniformidad de la jurisprudencia y puede ser corregido por tribunales superiores a través de la jurisprudencia vinculante o la unificación de criterios. Este precedente contradictorio, a ver, ahora sí por puntos, no a los nuevos, hemos dicho que vamos a ir participando, quiero que sea dinámico la clase, va a ser muy importante. ¿Ver? ¿En qué parte de la norma adjetiva penal, en qué parte del procedimiento penal encontramos algún artículo que haga referencia al precedente contradictorio? Por 5 puntos. ¿En qué parte de la norma adjetiva penal encontramos en algún artículo, en algún acápite que nos hable sobre el precedente contradictorio? Por 5 puntos. Doctor, Cuatro, Adelante, adelante, doctor. cuando nos referimos a la apelación restringida, doctor, Marco, los recursos de casación, como dice que es uno de los requisitos, el haber invocado el precedente contradictorio. pero ¿en qué artículo, mi querido doctor? ¿Qué artículo? Está bien, establece sobre el recurso de casación. Nos dice que uno de los requisitos para que tu recurso de casación sea admisible, tienes que invocar el precedente contradictorio. ¿En qué artículo está? En el doctor, artículo 416, segundo párrafo, doctor. ¿Quiénes han dicho 416, 416? doctor. 416. 416, párrafo segundo, doctor. Código de procedimiento penal, doctor. Bien, bien, a ver, ahorita vamos a empezar a ver. ¿Quién ha dicho 416? El primero, el doctor Marco Fernández, está bien, les ha dado la pauta.
tiene 5 puntos, ¿ya? 315, doctor. 315 nos habla sobre excepciones, ¿no? Sobre excepciones, ¿ya? ¿Quiénes más han dicho 416? Entonces, 416, párrafo segundo. Yo, Marcelino Ochoa, doctor. y el tema de Marlene, levantar la mano va a ser muy importante, no se olviden. El tema de levantar la mano va a ser muy importante, ¿ya? Después vamos a participar levantando la mano, por favor, ¿ya? Entonces, a ver, he visto, creo que el doctor Alex por ahí, Doctor, sí, doctor. ya, está bien. ¿Quién más? Marlene Gómez, doctor. Marcelino María Ochoa, también Marlene. digo, doctor. Ya, Marcelino Ochoa y Marleni, Y Alfredo Martínez, doctor. Alfredo Martínez, ya. También Marleni, María Marlene Gómez Beizaga, doctor. a ver, de nuevo, por favor, Marleni. Gómez Beizaga. Gómez Beizaga, sí. Gómez Beizaga. Está bien, 5 puntos, perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien el último que no lo escuchó bien? Escalier, doctor, John Escalier. Al John Escalier. Ya, bueno, está bien. Está bien, está bien. Se han ganado sus puntos bien merecidos. Pero ojo, ¿no? No se olviden, se miren cuán importante es el presente contradictorio. Y cuando tengan que interponer un recurso de casación, se van a ir directamente ¿a dónde? Al buscador de doctrina, al buscador de autos supremos de la plataforma del Tribunal Supremo de Justicia, Génesis, ¿no? Y ahí van a poner a ver requisitos de admisibilidad. Y hay sentencias, casaciones que les declaran inadmisible. Porque lo primero que van a ver es dónde está el precedente contradictorio. ¿Dónde está ese otro caso similar al tuyo que este tribunal haya resuelto de manera fundamental y haya dado curso a ese recurso de casación? ¿No? Entonces, bueno. Vamos a ir pasando a la otra. Ahora sí. Entonces, el presente contradictorio puede llevar a situaciones en las que el derecho aplicado cambia sin justificación clara, lo que produce inseguridad jurídica tanto para los tribunales como para los ciudadanos que se enfrentan a la aplicación de la ley, dicen la doctrina. Pero miren, ¿qué nos dice el Tribunal Constitucional? Y es muy importante que se anote en esta sentencia constitucional. Es muy importante. El Tribunal Constitucional nos dice respecto a la línea jurisprudencial sobre la exigencia de la invocación del precedente contradictorio para que en proceso penal prospere el recurso de casación es la siguiente. Sentencia Constitucional Plurinacional 0895, quebrado 2012, reiterando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que sostuvo que en el sistema procesal el recurso de casación se limita a analizar cuestiones de derecho y no así de hecho, constituyendo la invocación del precedente contradictorio a momento de su interposición el requisito básico para su activación. No invocan el precedente contradictorio, lo declara inadmisible. Se ejecuta la condena de su cliente y a cumplir condena. Entonces, la responsabilidad está en sus manos. Por eso es importante dominar este tema del precedente contradictorio. Y el precedente contradictorio no solo va a estar vinculado a la errónea aplicación de la ley, que en un caso ha dicho que este hecho no era delito y ahora usted me ha condenado porque indicando que es delito, sino va a estar vinculado a otros elementos, valoración de la prueba, fundamentación de la prueba, defectos absolutos no susceptibles de convalidación, etcétera. Entonces, es un requisito básico para su activación invocar el presente contradictorio. La sentencia constitucional 0776-2013 modula el entendimiento anterior, por cuanto señala que en los procesos penales la carga de presentar y argumentar el presente contradictorio no es exigible cuando se aleguen defectos procesales absolutos referidos a la vulneración de derechos y garantías, debiendo en estos casos de oficio el Tribunal Supremo de Justicia identificar y aplicar los precedentes contradictorios. Aquí tenemos una salvedad a partir de la sentencia constitucional 0776, que ahora 2013, que alegamos defectos procesales absolutos, no susceptibles de convalidación, que violen derechos y garantías,
De oficio, el Tribunal Supremo de Justicia tiene que identificar y aplicar los precedentes contradictorios, en los que en un recurso de casación se haya resuelto un caso similar al nuestro, ¿no? Entonces ahí tenemos una salvedad. Miren, entonces es muy importante este tema del precedente contradictorio. ¿Cuál es la relación entre doctrina legal aplicable y precedente contradictorio? Doctrina legal aplicable es una guía de interpretación del derecho basada en los comentarios y análisis de los juristas que orientan la interpretación de la ley. Los tribunales se apoyan en la doctrina junto con la ley para resolver los casos, que no es vinculante de manera obligatoria, como bien lo decía, ¿no? El precedente contradictorio ocurre cuando hay decisiones judiciales contradictorias sobre un mismo asunto, lo cual puede ser corregido por un tribunal superior para asegurar la uniformidad de la interpretación jurídica. Precedente contradictorio asegura la uniformidad del sistema judicial, de la interpretación jurídica que tienen que dar los jueces a partir de casos análogos. Y bueno, vamos a ir, por ejemplo, a ver este ejemplo del precedente contradictorio. Si el Tribunal Supremo emite una sentencia en 2010 estableciendo un principio en cuanto a la interpretación de una norma penal, pero un tribunal inferior en 2015 dicta una sentencia contradictoria, el precedente contradictorio podría generar confusión sobre cómo debe aplicarse la ley. Para evitar estos conflictos, los tribunales superiores pueden intervenir para unificar la jurisprudencia y garantizar que los criterios sean consistentes. Entonces, ahí está vinculado a lo que es, ¿no? Entonces va a ser muy importante eso, ¿no? Pero ¿qué nos dice el Tribunal Supremo de Justicia? Y anótense también, tomen apuntes porque les va a servir para el ejercicio de su profesión. No simplemente este módulo va a ser doctrina a letra muerta, sino vamos a invocar precedentes. Vamos a invocar precedentes contradictorios, ¿no? Así como resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Supremo de Justicia, Sala Penal Segunda, en el Auto Supremo número 326, quebrado 2013-RRC del 6 de diciembre, ha establecido, dice, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, conforme lo establece el artículo 181 de la Constitución Política del Estado, facultado para conocer y resolver los recursos de casación, cuya procedencia, trámite y formas de resolución se hallan previstas en el artículo 416 al 420 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a las formas de resolución, se tiene que, previa su admisión, primero van a realizar una revisión para su admisión. El Tribunal Supremo podrá establecer doctrina legal aplicable en el supuesto de que advierta la existencia de contradicción entre el auto de vista recurrido con él o los precedentes que fueron invocados o en su caso declarar infundado, se entiende ante la inexistencia de contradicción. Por otra parte, es que miren, al Tribunal Supremo de Justicia ya les damos resueltos los casos, ya les ayudamos, les decimos a los actuales magistrados, señores magistrados, miren, la Sala Penal de Cochabamba, Oruro, La Paz, ha resuelto de esta manera, violentando el entendimiento emitido por el Tribunal Supremo de Justicia del 2012, en el precedente contradictorio que ha resuelto de distinta manera. Entonces ya le estamos dando la pauta incluso al Tribunal Supremo de Justicia cuando le invocamos al auto supremo, porque lo primero que va a hacer va a revisar ese auto supremo invocado como precedente contradictorio. Y va a ir a decir, sí, es un caso igualito, cierto, evidente, ha resuelto mal, Sala Penal. Entonces, con esos mismos fundamentos nos van a declarar fundado el recurso de casación, ¿no? Dice, en consecuencia, todos los tribunales y jueces inferiores tienen la obligación de observar en el pronunciamiento de sus fallos la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo. En consecuencia, todos los tribunales y jueces inferiores tienen la obligación de observar en el pronunciamiento de sus fallos doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo. Más aún cuando ella se encuentra contenida en autos supremos emitidos dentro del mismo proceso, sin que resulte admisible una constante inobservancia y desobediencia al mandato constitucional y legal en la labor de acatar lo resuelto
que no solo genera dilaciones innecesarias en el proceso, con directa afectación a los derechos y garantías de las partes, sino también responsabilidad administrativa y penal. Miren, cuán importante es este auto supremo. Porque a partir de este auto supremo, número 326, quebrado 2013-RDC, vamos a ir a ganar en juicio oral. Con el método de búsqueda que se les ha enseñado, busca una doctrina legal aplicable, un precedente contradictorio, y con eso ya se van a juicio oral. Y los jueces ya saben de esto. Y se van a anotar su auto supremo y van a decir, sí, ¿verdad? Si yo emito una sentencia que contradiga el auto supremo que ha invocado la parte, en apelación o en casación van a declarar la nulidad de este juicio y el reenvío, o van a dejar sin efecto la sentencia, dependiendo qué parte o cuál va a ser el fundamento de la apelación restringida, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos concluir de la siguiente forma: la doctrina legal aplicable se refiere a las interpretaciones doctrinales que los tribunales utilizan como referencia para aplicar la ley y resolver casos concretos. Precedente contradictorio es una contradicción entre decisiones judiciales sobre el mismo tema, lo cual puede generar incertidumbre y desigualdad en la aplicación de la ley. Ambos conceptos son fundamentos en la aplicación del derecho, y su correcta comprensión permite garantizar la coherencia y estabilidad del sistema judicial. ¿No? Entonces, espero haya quedado claro esta parte de la doctrina legal aplicable y el precedente contradictorio, que reitero, les va a ser muy útil en el desarrollo del proceso penal, ¿no es cierto? Entonces, ahora bien, ya vamos a ingresar a los elementos esenciales del delito, ¿no? Como todos saben, las fundamentaciones que tenemos que realizar siempre tienen que ser con fundamentación jurídica, convencional, constitucional e incluso con doctrina legal aplicable. Porque si a los jueces nosotros le decimos el autor Zaffaroni ha establecido, eso no es vinculante. Pero si le decimos el Tribunal Supremo de Justicia, ya le damos un lineamiento jurídico. Si le decimos el Tribunal Constitucional Plurinacional establecido, eso sí es vinculante, ¿no? Entonces, muy importante. Elementos esenciales del delito según la sentencia constitucional 0161 quebrado 2003-R del 14 de febrero de 2003, que dijo que al efecto cabe señalar que conforme enseña la doctrina del derecho penal, para la existencia del delito deben concurrir los siguientes elementos esenciales: la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad. Y esto ya vinculado a la teoría del delito, ¿no? En otros estados, por ejemplo, en Perú, simplemente utilizan lo que es la acción, tipicidad, antijuricidad y punibilidad, ¿no? Y en otros solo la tipicidad, antijuricidad, punibilidad. Pero nosotros nos tenemos que basar, reitero, en nuestra jurisprudencia constitucional y nuestros autos supremos. Y bueno, dice, reiteramos, y es importante, es muy importante que se anote esta sentencia constitucional 0161 quebrado 2003-R. Ayer les dije, y si no les dije, bueno, es el momento. Las sentencias constitucionales, no se olviden que no se rige por un criterio de temporalidad. No es más importante una sentencia del 2024 o del 27 de noviembre. No es más importante que una sentencia, por ejemplo, de este caso, del 2013 o del 2011, 12. Va a depender del tipo de sentencia constitucional. ¿Cuál es la que ha fundado la línea jurisprudencial? ¿Qué sentencia contiene precedente en vigor? Porque las sentencias que confirman se van a fijar del 2021, 22, 23, etcétera, ¿no? Confirman las sentencias de 2011, 2012, 2013. Y es algo muy cierto, pero los abogados a veces creemos que no, la sentencia del 2012, no sirve. El 2024 tiene que ser, no. Por eso es muy importante la sentencia constitucional 0846-2012, no se olviden, ¿no? Entonces, esta sentencia constitucional 0161, quebrado 2003-R, ha establecido que los elementos esenciales del delito son la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, imputabilidad y punibilidad.
La inconcurrencia de cualquiera de ellos hace inexistente el delito. Entonces, en etapa de juicio oral, porque es la fase esencial del proceso, podemos ir a indicar y decir, señor juez, no hay tipicidad en el caso concreto. Su autoridad tiene que realizar un test, un juicio de tipicidad. Porque si va a subsumir la conducta de mi defendido, tiene que ver a qué tipo penal se subsume la conducta de mi defendido. ¿A qué tipo penal se subsume la conducta de mi defendido? Tiene que realizar un juicio de tipicidad. El Ministerio Público acusó por violación. No hay los elementos constitutivos del tipo penal de violación. Pero ya va a ser labor de su tribunal identificar cuál es el delito. ¿A qué delito se subsume la conducta de mi defendido? Ayer ya les decía. Por eso esta sentencia es importante. La inconcurrencia de cualquiera de ellos hace inexistente el delito. Sentencia constitucional vinculante que tienen que cumplir los jueces. Si no emite una resolución contraria a la Constitución, porque las sentencias constitucionales adquieren rango constitucional, ¿no? Y bueno, dice, ello importa que para la calificación jurídica de un acto u omisión como delito deberá existir la exteriorización de la voluntad del sujeto convertido en acto u omisión. Esa voluntad esté debidamente descrita en el Código Penal o cualquier otra norma de naturaleza punitiva, como una conducta contraria al ordenamiento jurídico, es decir, como un acto antijurídico. De otro lado, el autor de la conducta típica y antijurídica sea imputable y culpable. Además, que exista una pena establecida clara y expresamente en el ordenamiento penal punitivo. Por su parte, el Auto Supremo número 150/2023, ¿no?, de 03 de marzo, estableció inconcurrencia de los elementos del tipo penal. Los delitos, para ser considerados como tales, deben reunir las condiciones exigidas para cada tipo en el Código Penal y ser probado en juicio oral público contradictorio y continuo. Y en fase de subsunción legal, los tribunales y jueces de sentencia y excepcionalmente los tribunales de apelación deben tener el cuidado de observar que a la ausencia de alguno de los elementos configurativos del tipo penal no existe delito. Entonces, ¿quiénes tienen esa labor de subsunción? Los jueces. Los jueces juzgan hechos, no juzgan delitos. Y eso es muy importante establecer en un juicio oral en los alegatos iniciales, sea es de la víctima, de la defensa. Porque eventualmente algún colega, por ejemplo, de parte de la víctima, puede acusar por abuso sexual. Pero según tu criterio, si eres abogado de la víctima, no, aquí no hay abuso sexual. Hay violación en grado de tentativa. ¿Para qué? Para aumentar la pena, la sanción punitiva, ¿no? Entonces le va a decir, señor juez, ustedes juzgan hechos, no delitos. Lo mismo ocurre con la defensa, pero a la inversa, ¿no? La defensa técnica tiene que ser eficaz, no se olvide. Caso Ruano Torres versus El Salvador, párrafo 168. Defensa técnica eficaz es un derecho convencional. No tiene que ser un mero formalismo. ¿No? Por ejemplo, a ver, miren, haciendo un paréntesis, y se ve en nuestro Estado boliviano. Muchos tribunales dicen en la etapa de juicio oral, no, mi abogado no ha venido, mi abogado de confianza, no, ni modo, se le ha notificado, venga defensa pública, venga defensor de oficio. Llevamos el juicio. Como si fuera cualquier cosa el juicio, con la fase esencial del proceso, donde lo condenan o lo absuelven a tu defendido, donde se hace justicia o injusticia. Entonces, miren, ahí hay una violación de un derecho humano, un derecho constitucional, convencional, el derecho a la defensa, artículo 119, artículo 8, 119 de la Constitución, 8 del Código de Procedimiento Penal. Caso Ruano Torres versus El Salvador, párrafo 168, caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, miren, a partir de este caso, por ejemplo, ¿no?, si interpretamos la anterior jurisprudencia que decía que cuando se identifique defectos absolutos, irreparables, como el caso que les menciono, no podemos invocar el caso o el precedente contradictorio. Seguramente el tribunal, porque son sesgados, no les interesa, el Tribunal Supremo de Justicia nos va a decir, no, ¿dónde está el precedente contradictorio? Interponemos un recurso de amparo constitucional.
y le mostramos la sentencia que decía, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Ahora bien, continuamos. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es el primer acto, el primer elemento, perdón, la tipicidad es el primer elemento objetivo del delito y se refiere a la adecuación de la conducta delictiva al tipo penal previsto en la norma. En otras palabras, una conducta es típica cuando encuadra perfectamente en la descripción legal de un delito establecido por el Código Penal u otras normas penales. Lo que les decía, el trabajo final para los nuevos también, que creo que lo hemos delimitado por 40 puntos, ¿no? Va a ser sobre un juicio oral de tentativa de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa. Y ahí vamos a tener nosotros, como abogados, realizar esa labor de subsunción y analizar el juicio oral, analizar las pruebas que se han judicializado. Y reitero, realizar esa labor de subsunción como si fuéramos jueces, tribunales. Y de decir, sí, o sea, hay la tentativa, pero la tentativa en el artículo 8 del Código Penal no es tan específico. Vamos a ir avanzando en el desarrollo de este módulo. Tiene sus elementos y esos elementos se encuentran en los autos supremos. Entonces el trabajo final va a estar vinculado a eso. Uno, lo que la grabación les va a ayudar a ver cómo se desarrolla un juicio oral de un delito delicadísimo como es feminicidio en grado de tentativa, ¿no? Bueno, continuando. Según la doctrina, según César García Novoa, dice, la tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo penal, es decir, que la conducta del sujeto coincida con el supuesto descrito en la norma penal. Franz Bollins dice, la tipicidad es la correspondencia exacta entre los hechos ocurridos y lo que el legislador describe como delito. Es decir, para que haya un delito, debe existir una coincidencia entre la conducta del sujeto y el tipo penal definido por la ley. Si no se cumple esta adecuación, no hay delito. Lo que nos decía el anterior auto supremo, la sentencia constitucional que les he mencionado. Ojo, este material también que lo están viendo, que va a ser parte del módulo 1, ¿no? También que va a ser parte de mi segundo libro, ¿ya? Se les va a facilitar también. Se les va a facilitar una vez concluido el módulo para que lo apliquen en el desarrollo de la profesión, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué nos dice la doctrina legal aplicable? Auto Supremo número 282, quebrado 2015-RRC-L, Sucre, del 8 de junio de 2000. Por otra parte, es menester recordar que la tipicidad constituye uno de los elementos del delito, acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, que se entiende como la posibilidad de ajustar la conducta humana al tipo penal descrito en la norma sustantiva de la materia, lo que resulta del juicio afirmativo de tipicidad. En cambio, cuando la resultante del juicio de tipicidad resulte negativa, por no poder adecuarse la conducta a la descripción del tipo penal, se está ante un caso de atipicidad. La tipicidad se encuentra vinculada con el principio de legalidad, es decir, no existe delito sin ley previa, lo que conocemos, nulo un crimen, nula pena sin el exerta, ¿no? Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Que doctrinalmente significa que no hay delito sin una ley previa que lo define. Si tu conducta no está descrito en algún artículo del Código Penal o de alguna norma especial, por ejemplo, la ley 1008 es una norma especial de aplicación preferente, la 348 aplicación preferente, la norma ordinaria del Código Penal. Si tu conducta no está descrita en marcada en alguna ley, no hay delito, ¿no? Entonces dice, según este principio, no se puede considerar una conducta como delito si no está claramente definida como tal en la ley vigente. Esto implica que las conductas punibles deben estar previamente establecidas por una norma legal. Es una garantía contra la arbitrariedad del poder legislativo y ejecutivo. No hay pena sin una ley que la establezca. Simultáneamente o similarmente, este principio también establece que las penas no pueden ser impuestas sin que estén previamente definidas por una norma legal. No se puede castigar a una persona por una acción que no haya sido expresamente sancionada por la ley en vigor, ¿no? Por otra parte, miren este otro auto supremo. Conviene recordar que el auto supremo número 4417, quebrado 03 del 19 de agosto de 2003,
estableció que la tipicidad es la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal. Es decir, el hecho se adecua al tipo. Puntual, textual. Ahora bien, miren, por ejemplo, este otro auto supremo, número 641, quebrado 2023-S3 del 14 de junio. Análisis de fondo declara fundado sobre un tipo penal de daño calificado previsto y sancionado por el artículo 358. Es un numeral 3 del Código Penal, en la cual se impuso, ¿no?, una pena de 3 años de reclusión en base a la siguiente conclusión que se hace referencia a este auto. Pero lo importante, dice, de la definición anterior se establece que las citadas cualidades, cuando el tipo penal lo exige, inexcusablemente deben ser probadas, por lo que conviene remarcar que una conducta es típica cuando presenta la característica específica de tipicidad y es atípica cuando falta alguna de ellas. Entonces, por ejemplo, miren, si van a tener algún caso de daño calificado, en este auto supremo nos va a decir cuándo la conducta se constituye en daño calificado. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del tipo penal de daño calificado? Y si en su juicio les va mal como abogados de la defensa, no, los condenan, entonces les va a servir este auto supremo. Aquí ya tienen el precedente contradictorio. Por ello, el juzgador, al momento de realizar el juicio de tipicidad, necesariamente debe verificar que la conducta del encausado se adecue de forma exacta a la descripción del tipo penal acusado, tomando en cuenta todos los elementos citados anteriormente, a efectos de realizar una adecuada subsunción. Por otra parte, es menester recordar que la tipicidad constituye uno de los elementos del delito, que se entiende como la posibilidad de ajustar la conducta humana al tipo penal descrito en la norma sustantiva de la materia, lo que resulta del juicio afirmativo de tipicidad. En cambio, cuando la resaltante del juicio de tipicidad resulte negativa por no poder adecuarse la conducta a la descripción del tipo penal, se está ante un caso de atipicidad. La tipicidad se encuentra vinculada con el principio de legalidad, es decir, no existe delito sin ley previa, lo que decíamos, ningún crimen, ninguna pena sin ley certa, ningún delito, ninguna pena sin ley previa, ¿no? Hasta ahí hemos avanzado lo que establece la tipicidad con jurisprudencia constitucional, con autos supremos, que va a ser muy importante, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vamos a dar un pequeño receso, ¿ya? Estamos 8:27, ¿no? 8:35, volvemos, por favor, 8:35, 8:37, 10 minutitos, 8:37 volvemos, por favor, ¿ya? 8:37 volvemos, por favor, ven a tomar ese fresquito, algo para que vean. Gracias. Energías, ¿ya? Entonces, 10 minutos, mis estimados colegas. Y ahora sí es 8:37, hemos tenido 10 minutitos de receso, ¿no? Yo creo que ya estamos todos atentos para continuar, ¿no es cierto? Sí, doctor, aquí estamos. Doctor, firme aquí, pendiente de su... Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, entonces hemos avanzado ya lo que es ya, hemos avanzado sobre uno de los elementos del delito, lo que es la tipicidad, ¿no es cierto? La tipicidad, no se olviden, es muy importante. Primer Doctor, ¿puedo hacer? elemento. Sí, sí, adelante, adelante. Aprovecharemos un lapso de 5 minutitos para preguntas, para pasar solo sobre la tipicidad, ¿ya? De ahí pasamos a la antijuricidad. Bueno, es muy importante estos 5 elementos, el delito. Si no, no dominamos esto, va a ser complicado, ¿no? Bueno, lo escucho, a ver quién estaba. Van a levantar su manito, por favor, para participar. 5 minutitos. Querido doctor, hace un tiempo atrás tenía yo una duda con relación a la suspensión condicional de la pena. Estaba buscando jurisprudencia y alguna doctrina que hable en qué momento se podía solicitar si la misma no era solicitada en audiencia, ¿no? Si ya estaba la sentencia ejecutoriada, ya estaba en ejecución penal, cuánto tiempo que tenía que pasar. Y yo encontré mucha jurisprudencia sobre el tema, pero ahora con su explicación he podido darme cuenta de que la jurisprudencia hay sentencias que son fundadoras
moduladora y confirmadora. Entonces, me nace la siguiente duda. Usted mencionó de que las sentencias constitucionales que tienen validez para una defensa, en nuestros argumentos son las sentencias que son fundadoras. Y si la mencionamos otra, debemos hacer referencia a la misma, si mencionamos otra. Pero para yo tener una preparación adecuada, querido doctor, si es que esta sentencia fundadora ha sido modulada, ¿cómo puedo buscar en el buscador para tener una referencia, así si tiene modificaciones esa sentencia o si no la tiene, mi querido doctor? Bueno, es muy importante su pregunta, doctor. Miren, a eso se le llama lo que es el análisis dinámico de la línea jurisprudencial. Si nosotros simplemente nos cerramos en una jurisprudencia constitucional, ¿no? Y utilizamos en todas las audiencias lo mismo, ¿no? Y no identificamos cuándo se ha modificado, cuándo se ha modulado, cuándo se ha sistematizado, etcétera. Lo que estamos haciendo es un análisis estático, quedarnos en la misma sentencia, ¿no? Ahora su pregunta radica cómo yo eh, busco o me entero de que si se ha modificado, se ha modulado, se ha sistematizado esa línea jurisprudencial. Para eso es el primer sistema de búsqueda, doctor, que les di. El sistema de búsqueda. Tenemos que buscar, no nos queda más. No hay otro método. Y yo sepa, no hay otro método. En el primer método de búsqueda de la página del Tribunal Constitucional, antes de esa clase, 9 y 10, vamos a un poquito, en 10 minutos vamos a ir sobre el tema de esa búsqueda de nuevo, para los nuevos también. Bien. Entonces, vamos a tener que buscar. Y buscamos sobre el instituto que queramos. Por ejemplo, cesación a la detención preventiva por el 239.2. Entonces ponemos 239.2 CPP y nos va a salir unos 30, 40 sentencias. Y es ir buscando sentencia por sentencia. Siempre donde nos tenemos que ir es a la ratio decidendi, a la razón jurídica de la decisión, donde se encuentra el fundamento jurídico del fallo. Ahí vamos a encontrar el presente en vivo. Entonces, es buscando, doctor. Nosotros tenemos que realizar ese análisis dinámico de la línea jurisprudencial. De eso habla también la 0846-2012, ¿no? Pero esa labor también tuvieran que ser de los jueces, ¿no? Bajo el principio iura novit curia, el juez conoce de derecho. El juez tuviera que estar al día con la jurisprudencia, pero no ocurre, ¿no? Bueno, dicho esto, continuamos con la clase, ¿no? Muchísimas gracias, querido doctor, por su aclaración. Disculpe, no sé si No se le se ha escucha, perdido doctor. el audio, no se escucha. Ahora sí estamos, ¿no? Hola, Sí, hola. sí, doc, ahora sí. Ah, ya, ahora sí. Ahora va a compartir de nuevo. Ahora sí. Mm, ya, ahora sí se ve, ¿no? El tema de la antijuricidad. Y estamos ya en la antijuricidad. Sí, doc. Sí, Ya, se perfecto. visualiza, doctor. Perfecto, gracias, doctor. A ver, el segundo elemento, la antijuricidad. El segundo elemento, el delito, antijuricidad. La antijuricidad se refiere a la ilicitud de la conducta, que esa conducta es ilícita. Una acción es antijurídica cuando es contraria al ordenamiento jurídico. Es decir, cuando no existe ninguna justificación válida que la haga lícita. Entonces, la antijuricidad es contraria al ordenamiento jurídico y no tiene que existir ninguna justificación válida que haga lícita esa conducta, ¿no? Si la conducta se ajusta al tipo penal, pero existe una causa de justificación, como legítima defensa o estado de necesidad, la antijuridicidad no se da. Y ante la ausencia de los unos de cualquiera de los elementos del delito, no existe delito, ¿no?
Según la doctrina, Guido Calabresi dice, la antijuricidad es la contraposición entre el hecho realizado y el ordenamiento jurídico. Un acto es antijurídico cuando no existe una justificación legal que lo autorice. Eduardo Sáez dice, la antijuricidad es la cualidad de la conducta que se opone al orden normativo cuando no existe causa de justificación. Muy importante este tema de la causa de justificación. La antijuricidad es un concepto fundamental en el derecho penal y se refiere a las características de un acto que lo convierte en delito, es decir, a que el comportamiento es contrario al derecho, es decir, no está justificada por ninguna causa legal. Entonces, la justificación va a ser un elemento muy importante para determinar si ha existido antijuricidad o no en la conducta de cualquier ciudadano. Ejemplo de antijuricidad. Imaginemos que una persona roba un teléfono móvil a otra persona en la vía pública. Este acto es claramente antijurídico, puede ser robo, puede ser hurto, ¿no? Lo cual está expresamente prohibido por la ley penal de la mayoría de los países. Entonces, la antijuricidad. El robo del teléfono es contrario al ordenamiento jurídico, ya que la ley establece que no se puede sustraer lo que pertenece a otro sin su consentimiento. Veamos la justificación. Si el ladrón hubiera cometido este robo porque se encontraba en una situación de extrema necesidad, por ejemplo, para alimentar a su familia, podría tratar de justificar su conducta invocando una eximente de responsabilidad penal, como el estado de necesidad en alguna legislación, ¿no? Pero hasta que no exista esa justificación, el robo sigue siendo antijurídico, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, es muy importante este tema de la antijuricidad. Antijuricidad. Y vamos a ir hablando en el transcurso, querido o Daniela, Ivani, no te preocupes, ¿ya? Entonces, es muy importante este tema de la antijuricidad. La antijuricidad es la contraposición entre el hecho realizado y el ordenamiento jurídico. Un acto es antijurídico cuando no existe una justificación legal. Una de estas justificaciones puede ser el estado de necesidad, legítima defensa, etc. ¿Cuáles son las claves para entender la antijuricidad? Primero, contrariedad al ordenamiento jurídico. La conducta tiene que ser contraria a lo que establece la ley. En el caso de robo, la ley penal prohíbe, no sanciona esa conducta. Ausencia de justificación legal. Para que un auto deje de ser antijurídico, debe existir una causa que lo justifique. Si no hay ninguna justificación como legítima defensa o estado de necesidad, el acto sigue siendo antijurídico, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el hurto sería antijurídico si no se prueba una causa de justificación válida según la ley. Como hemos mencionado, una extrema necesidad. A ver, el estado de necesidad está regulado en el artículo 12 del Código Penal de Bolivia. Este artículo establece una eximente de responsabilidad penal en ciertas situaciones excepcionales en las que una persona comete un acto ilícito para evitar un mal mayor, cuando no haya otra opción razonable, ¿no? Por ejemplo, el artículo 12 establece el que para salvarse de un peligro actual o inminente, no causado por su propia voluntad, realice una acción que, de no haber existido el peligro, sería delictiva. No será punible, salvo que se trate de un mal mayor que el producido por la acción. En otras palabras, no se considera delito cuando alguien comete una acción ilícita para evitar un daño o peligro mayor, siempre y cuando el peligro sea eminente y no haya sido causada por la propia persona. ¿No es cierto? No se considera delito cuando alguien comete una acción ilícita, contraria al ordenamiento jurídico, conocido como antijuricidad, para evitar un daño o peligro mayor. Ahí está la causa de justificación. Un daño, un peligro mayor, causa de justificación, ¿no? ¿Cuáles son los elementos del estado de necesidad? Peligro actual o inminente. El peligro debe ser real, no hipotético, y debe ser inmediato. Es decir, el daño debe estar ocurriendo o ser inminente. Peligro actual o inminente, ¿no? No causado por la voluntad del autor. El peligro no debe ser
provocado por la persona que actúa en el estado de necesidad. Este estado de necesidad, no se olviden, es una causa de justificación. Si no hay causa de justificación, entonces la conducta es antijurídica. Si la conducta es antijurídica y hay una causa de justificación, entonces no es reprochable penalmente, ¿no? Más o menos, en palabras sencillas. Proporcionalidad. La acción tomada debe ser adecuada y proporcional al peligro que se intente evitar. La persona no puede causar un daño mayor que el que se pretende evitar. Vayamos con los ejemplos de estado de necesidad. Ejemplo de un incendio, ¿no? A ver, ejemplo de un incendio, por ejemplo. Una persona, al ver que su casa está siendo consumida por un incendio, entra a la propiedad de un vecino y rompe la puerta para sacar a su familia y salvarse del fuego. Entra a la casa del vecino, ahí estamos viendo tal vez el tema del allanamiento, ¿no? ¿No? Entonces, el daño causado, romper la puerta, es una acción ilícita, vinculado, por ejemplo, al tipo penal de daño simple, el allanamiento, 290 del Código Penal, ¿no? Pero está justificada porque el peligro del fuego era inminente y el daño causado al vecino es menor que el mal que se hubiera producido si no hubiera actuado. Estaba vinculado a la vida de su familia, ¿no? Por ejemplo, hay una conducta antijurídica, ¿no? Pero hay una causa de justificación, que era salvar la vida de la familia. Ejemplo de un robo por hambre. Una persona roba comida de una tienda porque está extremadamente hambrienta y no tiene dinero para comprarla. Si la situación de hambre era tan grave y no existían otras alternativas, el robo podría estar justificado bajo el estado de necesidad, ya que el mal, que la conducta antijurídica de robar, sería menor que el daño de no alimentar, ¿no? Ejemplo de accidente vehicular. Un conductor que, para evitar atropellar a un peatón que se cruza intempestivamente, se ve obligado a arrollar a otro peatón que estaba en su camino. El conductor está actuando en un estado de necesidad, ya que está evitando un mal mayor, aunque el mal causado al segundo peatón también es grave. Si la acción fue proporcional, debería ser exonerada de su responsabilidad penal. Ahí vemos la proporcionalidad, ¿no? Nos va a ser muy importante analizar cada caso concreto y vincularlo. Si la conducta es antijurídica, ¿no? Si hay una causa de justificación, no hay delito. Si no hay causa de justificación, es antijurídica y hay delito, ¿no? Límites y requisitos. Proporcionalidad. La acción no debe causar un daño mayor que el que se busca evitar. Por ejemplo, no se podría justificar un robo para evitar una pelea verbal, ¿no? Peligro no autocausado, dice. El estado de necesidad no puede aplicarse si el peligro fue causado por el mismo autor. Por ejemplo, si una persona causa un incendio y luego roba para evitar las consecuencias de ese incendio, no estaría amparada por el estado de necesidad, ya que el peligro fue autoprovocado. En conclusión, el estado de necesidad es una justificación legal para acciones ilícitas en situaciones extremas donde se busca evitar un mal mayor. En Bolivia, reitero, este principio se aplica bajo las condiciones del artículo 12 del Código Penal, ¿no? Entonces, ahora sí, nos vamos a este tema, ¿ya? Este tema de la antijuricidad. A ver, este principio también está relacionado con la provisión de leyes penales retroactivas y con el principio de irretroactividad de las normas penales más graves. Es decir, si la ley cambia después de que se haya cometido el hecho, la persona no puede ser juzgada ni condenada por una ley nueva que tipifique de manera más grave un hecho que antes no lo era. Principio de retroactividad de la norma, ¿no? Considerada también una garantía constitucional. Seguimos con la antijuricidad. Es un concepto fundamental en el derecho penal y se refiere a la característica de un acto que lo convierte en delito. Es decir, el comportamiento es contrario al derecho. No está justificado por ninguna causa legal. Si no hay justificación de causa legal, entonces sí existe antijuricidad en la conducta, ¿no? Vamos a avanzar a otro acápite. A ver. Ahora sí nos vamos a ir al tema de la legítima defensa. Ya la legítima defensa como una causa de justificación para la antijuricidad.
No se olviden la justificación vinculado a un elemento de la antijuricidad, ¿no? La legítima defensa es una causa de justificación que exime de responsabilidad penal a una persona que actúa para protegerse a sí misma o a terceros de un ataque ilegítimo y actual. Es una de las principales justificaciones en el derecho penal para la comisión de actos que en otros contextos serían considerados delitos, ¿no? En Bolivia, la legítima defensa es regulada por el artículo 11 del Código Penal. Este artículo establece que una persona no será penalmente responsable si comete un delito en defensa propia o de terceros en situaciones en las que esté actuando para protegerse de un ataque injusto e inminente, ¿no? Así lo establece. A ver si nos remitimos al artículo 11 del Código Penal boliviano sobre la legítima defensa, establece que es el derecho a repeler una agresión ilegítima, actual o inminente, que ponga en peligro los derechos de la persona o de terceros. Y dice, se considerará legítima defensa si la agresión es injusta, si la defensa es proporcional al ataque, si la agresión es actual o inminente. No se considerará legítima defensa si el agresor era conocido de la víctima y existía tiempo para evitar la agresión o si la reacción fue desproporcional. Entonces, ¿cuáles serían los elementos esenciales de la legítima defensa? La agresión ilegítima. Ojo con este elemento. Para argumentar una legítima defensa, para decir, sí, señor juez, la conducta de mi defendido es reprochable penalmente. Sí, hay antijuricidad en la conducta de mi defendido. Pero también hay una causa de justificación que está vinculado ¿a qué? A la legítima defensa. Y estos elementos esenciales de la legítima defensa es agresión ilegítima. La persona que actúa en defensa propia o de terceros debe estar enfrentando una agresión que es injusta. Esto implica que el atacante está actuando de manera ilegal. Por ejemplo, agredir físicamente a alguien sin justificación. Segundo, actualidad o inminencia del peligro. La agresión debe ser actual o inminente. Es decir, no se puede utilizar la legítima defensa si el peligro ya ha pasado o si la amenaza es solo hipotética. Entonces tiene que ser un peligro inminente. Proporcionalidad. La defensa debe ser proporcional al ataque recibido. Esto significa que la respuesta no debe exceder al daño que se intenta evitar. La respuesta no puede ser excesiva en relación con el peligro que se estaba enfrentando. Cuarto elemento de la legítima defensa. Ausencia de provocación. La persona que actúa en legítima defensa no debe haber provocado la agresión. Si la persona en la que inicia el conflicto no podrá invocar legítima defensa como justificación, ¿no? Como causa de justificación ante la antijuricidad. A ver, vayamos con los ejemplos de la legítima defensa en Bolivia. Por ejemplo, defensa personal en una pelea. ¿Cuál es la situación? Una persona está caminando por la calle y es agredida inesperadamente por otra que intenta golpearla con un palo. ¿Cuál es la respuesta de la víctima? Al verse atacada se defiende con una patada en la pierna del agresor, dejándolo inmovilizado momentáneamente. Entonces, en el análisis de ese caso, la víctima actúa en legítima defensa porque está enfrentando una agresión ilegítima y actual y responde de manera proporcional, ¿no? Entonces hay proporcionalidad en la respuesta de la víctima. No, la víctima ha actuado en legítima defensa porque ha enfrentado una agresión ilegítima. Segundo ejemplo, defensa de la familia. Situación, un hombre llega a su casa y ve que un desconocido está atacando a su esposa. El desconocido está golpeando a la mujer y el marido. Y el marido, al ver el peligro, empuja al agresor y lo derriba para protegerla a su esposa. Respuesta, miren, el marido actúa para repeler una agresión ilegítima contra su esposa, sin utilizar una fuerza excesiva y de manera inmediata. Análisis. El acto de defensa del esposo está justificado, ya que está protegiendo a un tercero, a su esposa, de una agresión ilegítima, de una agresión que constituye delito y que es un peligro inminente. Y su respuesta, de este caso de su esposo, es proporcional a ese ataque que estaba recibiendo su esposa, ¿no?
Defensa contra un robo. Otro ejemplo. Situación, una persona está siendo asaltada en la calle. El asaltante la amenaza con un cuchillo exigiendo la cartera. La víctima, para evitar ser herida, empuja al asaltante y lo desarma, causando que el agresor caiga al suelo. En este caso, miren, la persona actúa en legítima defensa, ya que repela una agresión ilegítima, una, una conducta que constituye delito, con una respuesta proporcional. La amenaza de violencia por parte del asaltante justificó la acción defensiva de la víctima. Entonces, ahí está la proporcionalidad de la reacción frente a ese acto ilícita cometido por el sujeto activo, ¿no? Casos en los que no se considera legítima defensa. Ahora bien, exceso en la respuesta. Si la persona responde de manera desproporcionada, como matar al agresor cuando éste solo le ha dado un empujón, entonces la acción no será considerada legítima defensa, porque hay una desproporcionalidad, ¿no? Si la persona responde de manera proporcionada, como matar al agresor cuando éste solo le ha dado un empujón, entonces la acción no será considerada legítima defensa. La acción debe ser proporcional al ataque recibido. Es muy importante para fundamentar en juicio oral, si en algún caso nos toca, para fundamentar un hecho de antijuricidad vinculado a una causa de justificación por legítima defensa, ¿no? Si bien hay antijuricidad en la conducta de mi defendido, había una causa de justificación que era el estado de necesidad. Había una causa de justificación que era la legítima defensa, por cuanto no constituye delito, ¿no? Por ejemplo. Provocación de la agresión, ejemplo 2, en los casos en los que no se considera legítima defensa. Si la persona actúa en defensa propia, pero primero fue quien inició la pelea o la provocación, no podrá invocar legítima defensa. La provocación elimina la justificación de defensa. Ejemplo, si alguien insulta a otra persona y luego esa persona reacciona violentamente, la respuesta no será legítima defensa, ya que la provocación inicial excluye esta justificación, ¿no? Excluye esta causa de justificación. En el contexto de un delito de asesinato, por ejemplo, ¿no? La legítima defensa puede aplicarse cuando una persona actúa para proteger su vida o la de otro de un ataque inminente o actual, usando la fuerza de manera proporcional a la amenaza. En este tipo de casos, la persona no será penalmente responsable si su acción fue una reacción a una agresión ilegítima y no se excedió en la respuesta, conocido como proporcionalidad, ¿no? Ejemplo de legítima defensa en un delito de asesinato. ¿Cuál es la situación? Un hombre se encuentra en su casa cuando, en medio de la noche, un intruso irrumpe en su hogar armado con un cuchillo y lo amenaza de muerte, exigiéndole dinero. El intruso se acerca rápidamente con el cuchillo en alto, con la intención de atacar, de quitarle la vida, y el dueño de la casa, temiendo por su vida, se defiende. Y en el forcejeo y al intentar desarmar al intruso, lo apuñala en defensa propia, causando la muerte del intruso. Análisis del caso, miren. Agresión ilegítima y actual. La agresión tiene que ser ilegítima y actual, es decir, inminente, ¿no? Es un elemento de la legítima defensa. El intruso está cometiendo una agresión ilegítima, inminente al invadir la casa de la persona y amenazarlo con un cuchillo, pretendiendo atentar contra la vida, ¿no?, de la víctima. La agresión es real y está ocurriendo en ese momento, lo que hace que el peligro sea inmediato, hay un peligro inminente. Vámonos con la proporcionalidad de ese ejemplo. La respuesta del dueño de la casa al defenderse y desarmar al agresor puede ser considerado proporcional dependiendo de la situación. En este caso, el uso de un cuchillo por parte del intruso representa un peligro de muerte o lesiones gravísimas para el dueño de la casa, por lo que su respuesta al apuñalar al intruso podría verse como una medida defensiva razonable para proteger su vida. Entonces, es proporcional, pues, ¿no? Porque en el forcejeo, ¿no?, con esa intención de salvaguardar su vida, un derecho humano, derecho constitucional, sin intención a causar la muerte del intruso. Entonces, es proporcional, ¿no?
Entonces no es que el intruso haya ingresado al domicilio con el cuchillo, el dueño de la casa haya agarrado un arma y lo haya disparado. No hay legítima defensa, no hay proporcionalidad en ese caso. Tercero, la no provocación. El dueño de la casa no provocó la agresión. Es el intruso quien ha entrado ilegítimamente en su propiedad y lo ha amenazado. En este caso, el dueño de la casa podría invocar la legítima defensa para justificar el acto de apuñalar al agresor, ya que estaba enfrentando un peligro inminente y actuó para proteger su vida. ¿El dueño de la casa cometió un acto antijurídico? Sí. ¿Qué delito? Homicidio. ¿El dueño de la casa ha cometido un hecho antijurídico? Sí. Por ejemplo, el delito de homicidio. Pero hay una causa, ¿no? Hay una causa de justificación, que es la legítima defensa. Entonces, ante la legítima defensa, ¿no? Como causa de justificación, no existe delito. Entonces, es muy importante, ¿no? Manejar este tema vinculado, lógicamente, a la teoría del delito. Pero miren los casos en los que no se consideraría legítima defensa. Seguimos con ese ejemplo del asesinato. Exceso en la respuesta. Y después de haber logrado desarmar al intruso, el dueño de la casa continúa atacando al agresor, causando su muerte de manera excesiva. La legítima defensa podría no ser reconocida, ¿no? La reacción debe ser proporcional al ataque recibido. Y una vez que el peligro haya cesado, cualquier ataque posterior sería considerado un exceso. Ejemplo, si el dueño de la casa logra desarmar al intruso y lo derriba, pero luego continúa apuñalándolo varias veces, cuando el intruso ya no representaba una amenaza, esta reacción sería desproporcionada y no estaría justificada como legítima defensa, porque hace a la conducta del dueño de la casa antijurídica, ¿no? Segundo, no peligro inminente. Si el intruso, por ejemplo, ya ha dejado de amenazar al dueño de la casa, se ha retirado, huido o no está en condiciones de seguir atacando, cualquier acto posterior de violencia podría no considerarse legítima defensa. Ya no hay el peligro, o sea, ya no existiría ese peligro inminente, ¿no es cierto? Porque el ladrón rendido lo que está haciendo ya es retirarse, buscar, huir, ¿no es cierto? Entonces, la legítima defensa en un caso de asesinato puede aplicarse cuando una persona está enfrentando una agresión inminente, un peligro real, cierto, verdadero, como una amenaza de muerte con un cuchillo, y responde con una fuerza proporcional para proteger su vida. Ahí también podemos hablar sobre ponderaciones de derechos, ¿no? En el ejemplo dado, el dueño de la casa, al defenderse del intruso armado, actúa en legítima defensa, siempre y cuando su respuesta no sea excesiva. Entonces, la legítima defensa en Bolivia está regulada para proteger a las personas que se enfrentan a una agresión ilegítima, actual e inminente, para que se considere justificada. Es esencial que la respuesta sea proporcional al ataque. Sin embargo, si la persona actúa de manera excesiva o provoca el ataque, no podrá alegar legítima defensa como justificación. Entonces, la conducta es antijurídica si no hay causa de justificación, si no hay estado de necesidad, si no hay legítima defensa, por ejemplo. Es un pantallazo que les estoy dando de lo que vamos a ir reforzando en las siguientes clases, ¿no? Entonces, ya hemos avanzado lo que es la tipicidad y la antijuricidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entrar al sector de preguntas, porque como si nadie ya es 9:09 de la noche, ¿ya? Entonces vamos a entrar ya al sector de preguntas respecto a la tipicidad y antijuricidad. Espero haya quedado claro, porque después vamos a entrar en la culpabilidad, va a ser otro tema muy importante. Vamos a concluir con la acción por omisión, ¿no? Entonces vienen temas muy importantes que tenemos que dominar. A ver, vamos a parar esto. Ahora sí. A ver, está alguien, no sé quién está mandando mensajes, a ver. A ver, dice, por ejemplo, Alfredo Martínez, dice, si son dos los intrusos, pero solo uno tiene cuchillo y el dueño apuñala a los dos, luego que le apuñalaran en las rodillas. Bueno, tuvieras que darme mejor el ejemplo, es un poco ambiguo, mi querido doctor Alfredo Martínez. Pero bueno, vámonos al sector preguntas. 5 minutos de preguntas y vamos a reforzar el tema de búsqueda de jurisprudencia para los que no estaban ayer, por favor, ¿ya? De manera fugaz.
A ver, el doctor Paolo Olmos. Tiene la palabra, doctor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Una Tiene la consulta. palabra para que fundamente su duda. Sí, doctor. Un caso real, cuando yo estaba empezando a practicar esto de la litigación, en Sacaba hay una discoteca y un grupo de jovencitos entre 18 y 19 años provocan una pelea. Habían dos guardias de seguridad en la puerta. Uno entra al baño y se queda uno solo y estos jóvenes que son alrededor de 7 a 8 empiezan a golpear a uno de los guardias de seguridad. Obviamente ya estaban borrachos todos los jóvenes. Cuando sale del baño el segundo seguridad sale y vienen otros dos jovencitos de 18 años y los agarra del cuello y los bota al suelo, a los dos. Uno de ellos queda inválido y el otro queda normal. Mi pregunta era la siguiente, en este tema de la antijuricidad respecto a su elemento de proporcionalidad, ¿implica la edad, la fuerza del que, en este caso, de la seguridad? Porque obviamente el otro jovencito, los jovencitos tenían 18 y 19 años, flaquitos. Pero el de seguridad, usted sabe que cuando contrata seguridades tienen que ser personas altas, musculosas. Entonces, este señor tenía como unos 30 años, que era nuestro cliente. Hemos tratado de fundamentar legítima defensa y el otro joven que ha quedado inválido más de 90 días, y totalmente en silla de ruedas, lo ha denunciado por lesiones gravísimas y lo han condenado. Pero el tribunal, el juzgado no nos hizo valer esto de la legítima defensa en el sentido de que no ha habido proporcionalidad porque el señor tenía mayor fuerza física y era una persona más adulta, ¿no? Entonces, esa partecita, no sé si me puede ayudar, doctor. Sí, o sea, es que es muy importante, ¿no? Yo creo que eso ya lo podemos vincular, por ejemplo, a uno de los elementos de la sana crítica, por ejemplo, ¿no? Al tema de la experiencia, incluso al tema de la lógica jurídica, ¿no? O sea, para el cuchillo no hay pues, ni tamaño ni fuerza, ¿no? Entonces, si un menor de 18 años está con un cuchillo, yo tengo 30 años, soy más alto, pero me apuñala en un órgano vital. Entonces yo reacciono, pero lógicamente va a haber, incluso va a haber desproporcionalidad en el ataque más bien. Y si yo me defiendo con una piedra, agarro y le doy en su cabeza y causo la muerte, pues claro que hay proporcionalidad. Más que todo, no por el tema del estado físico, ¿no? De que es un flaquito, bajito, no por el elemento que ha utilizado para consumar ese tipo penal, que es el cuchillo. Pero el cuchillo, pues no hay edad, no hay tamaño, no hay fuerza, nada. Además, si está vinculado a un órgano vital, por ejemplo, si estaba vinculado a un peligro, había peligro real inminente, sí, pues el cuchillo, atentar contra tu vida, ¿no? Entonces había proporcionalidad, a mi criterio, lógicamente que sí, pero es que este tema, es que, a ver, yo les digo, en Bolivia, a ver, que te absuelvan por un, si tu conducta es antijurídica, pero hay una causa de justificación vinculada a la legítima defensa, de 1000 casos será uno que te van a absolver los tribunales, ¿no? Pero entonces no hay esa imparcialidad, no hay esa tutela judicial efectiva, ¿no? No en todos los juzgadores, pero es lo que mayormente se ve, ¿no? A mi criterio sí había proporcionalidad, ¿no? Eso, mi querido doctor. Doctora Brenda Cárdenas. La doctora Brenda Cárdenas está con su mano levantada. Bueno, la ha dejado con su mano levantada, ¿no? Sí, a ver, el doctor Roberto dice, doctor, también entrando a los elementos negativos de la podría extender los elementos de error de tipo, error de prohibición, error de tipo invencible, vamos a avanzar, es un pantallazo, vamos a avanzar, error de tipo invencible, error de prohibición, ¿no? Vamos a avanzar, concurso de real de delitos, ideal, vamos a avanzar, eso no se preocupe, la acción por omisión, dolo, culpa, vamos a ir avanzando. Pero es un pantallazo, o sea, quiero que se les grabe lo que estamos avanzando, por eso con ejemplos y demás, la proporcionalidad en la legítima defensa, ¿no? El de no provocar esa reacción ante un peligro real, inminente, ¿no? Entonces son cosas que se nos tienen que quedar grabados para que a partir de eso aplicamos siempre en el tema del ejercicio de la profesión. Ahora sí, a ver, Sergio, creo que la doctora Cárdenas no se escuchaba nada, doctora. A ver, Sergio está con su mano levantada.
Muy bien, doctor, muy buenas noches. Tengo la siguiente pregunta. Resulta que en un caso más o menos atípico he visto de que un hijo no vivía con su papá, ya vivía con su mamá. Entonces, una ocasión va a visitarle y el hijo se lo saca el celular de su papá sin autorización de su papá. Entonces, su papá lo denunció al hijo por hurto. Entonces, ese caso concurre, ¿cómo se podría hacer, doctora? A ver, ¿cuántos años tenía su hijo? 17 años tenía. 17 años. Bueno, a ver, ahí hay un tipo penal de hurto, ¿no? O sí, a ver, si bien hay una conducta típica, o sea, por si revisamos el tipo penal de hurto, podríamos establecer y subsumir la conducta de su hijo al tipo penal de hurto. Entonces, ¿hay tipicidad en la conducta del menor? Sí. Ahora, el tema de la edad está vinculado a la imputabilidad, que es uno de los elementos del delito que vamos a ir avanzando en la siguiente clase. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si su hijo tenía 13 años? Si nos remitimos al Código Penal, artículo 5, no tienes responsabilidad, son inimputables los menores de 14 años. Por ejemplo, si nos remitimos al artículo 308, violación, las relaciones que son consensuadas, a ver, revisemos el 308 para un poquito adecuarlo a eso. Es muy importante. Yo he ganado un caso de violación, le hemos hecho y en plantea una acción de libertad, porque la fiscal quería forjar ahí violación. Y la declaración, la víctima tenía 14 y mi defendido 16. Y yo le he dicho a la fiscal, señora juez, revisamos el 308, por favor, mire, la conducta de mi defendido, para empezar, es inimputable vinculado al tipo penal. A ver, vamos a ir revisando el 308, y es muy importante este elemento del delito. A ver, dice, mira, 308 bis. Quedan exentas de esta sanción las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no exista diferencia de edad mayor de 3 años entre ambos y no se haya cometido violencia o intimidación. Mira, la víctima 14 años, mi defendido 16, no había diferencia de 3 años, no había violencia, no había intimidación, pues no constituía delito la conducta de mi defendido. Bueno, se ha dado un sobreseimiento, ¿no? Que le sirva de ejemplo, mi querido doctor. Ahora sí, alguien más para ya ir rápido y fugazmente a la búsqueda de jurisprudencia. A ver, la Doctor, doctora Brenda dice, perdón, mi querido doctor, a ver, la doctora Brenda dice, cuando hablamos de la ley 348, ¿cómo utilizaríamos las definiciones de violencia respecto a lo explicado? Pero, a ver, por ejemplo, miren, a ver, les voy a dar un ejemplo de violencia rapidito, sobre la tipicidad, si la conducta es típica o no. Si revisamos el 272 bis del Código Penal, nos habla sobre violencia familiar o doméstica. Y también nos plantea algún incidente de inexistencia de tipicidad respecto al tipo penal que ha planteado el Ministerio Público. Nos ha ido muy bien, lógicamente, y hemos hecho anular incluso la imputación. Miren, ejemplo del 272 bis. Y a esto lo vamos a vincular el juicio de tipicidad. Tenemos que adecuar la conducta del sindicado a un tipo penal, ¿no? Violencia familiar o doméstica, quien agrediere física, psicológico o sexualmente, dentro de los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente artículo, incurrirá en pena de 2 a 4 años. 1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad aún sin convivencia. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima aún sin convivencia. Los ascendientes o descendientes, hermanos y hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el 4º grado. La persona que estuviera encargado del cuidado o guarda de la víctima, o si ésta se encontraba en el hogar bajo situación de dependencia o autoridad. En los demás casos, la parte podrá hacer valer su pretensión por la vía que corresponda. Entonces, les doy un poco de detalles de ese caso, por ejemplo, de violencia familiar doméstica. Víctima, mujer. Era un hecho de agresión, violencia física. Pero ¿quién le agredió físicamente? ¿No? Le ha agredido un primo lejano de la víctima. O sea, no estaba dentro del 4º grado de consanguinidad o afinidad. Porque vamos a ir revisando el tema del árbol genealógico. Es muy importante para estos delitos de violencia, ¿no? El grado de parentesco. Entonces, un primo que no llevaba sus apellidos, no era primo hermano, estaba dentro del 6º o 7º grado de consanguinidad. Pero la fiscalía, sin revisar si la conducta de mi defendido se adecuaba al tipo penal de violencia, ¿no?
porque no ha hecho ese test de tipicidad, ha imputado por violencia familiar o doméstica. Entonces hemos planteado incidente de nulidad por ausencia de tipicidad. Y le hemos hecho notar al juez de instrucción, o sea, no cumple con ninguno de los numerales del 1 al 4, porque dice el cónyuge o conviviente, ascendiente, descendiente, hermanos y hermanas, parientes, conseguientes o afines de línea directa y hasta el 4º grado. Entonces, el primo era 7º grado. Entonces, la conducta de mi defendido sí constituía delito. Sí estaba tipificado en el Código Penal. Pero, ¿cuál era ese delito? Entonces, de violencia familiar, lo hemos hecho recalificar a lesiones graves o leves. Lesiones graves o leves, pues, 3 días de impedimento, no procede la detención preventiva, ¿no? La agresión era más de 2 años, lo hemos extinguido el proceso, entonces muy importante, ¿no? Como ejemplo a la pregunta de la doctora. Bueno, ahora sí la última pregunta para pasar rapidito los últimos 10 minutos a la jurisprudencia. Para que... Doctor, una Ahora así sí, corta. Doctor, dentro de un caso de las leyes especiales que está en la 913 y la ley 1008, el acetato de tiro no está reglamentado dentro de estas normas. Ahora, hubo un caso en que una sala penal extinguió el proceso porque no estaba como tipificado en la norma especial. Entonces yo hice uso de ese auto de vista en una cautelar. Hice uso haciendo notar que no estaban los elementos constitutivos y también dentro de las acciones de tipicidad, punibilidad, entonces era atípico. Pero aún así la juez, en el incidente que planteé de falta de acción, me lo negó bajo el argumento de que no contaría con documentación al momento de estar transportando, no era por tráfico de sustancias. Y al no haber contar con documentación, entonces correspondía nomás aplicar esto y que me lo negó en ese sentido y que además adjuntando también una prueba pericial de ese mismo, de otro caso, donde claramente dice que no está en la lista del acetato de tiro, pero al margen de eso, adjuntando esa prueba documental, me lo negó y está todavía pendiente de apelación. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero es algo que es atípico, que no está en la sí, norma, ¿no? claro, o sea, si no es escuchable penalmente, tal vez usted ha planteado tu falta de acción, una excepción de falta de acción, me indica, ¿no? Correcto. Tal vez hubiera sido importante un incidente de nulidad de imputación formal por falta de tipicidad en el tipo penal, ¿no? Y a partir de eso, es que los jueces ven el delito, lo que se fijan es el delito, ¿no? A partir de Correcto. eso, una apelación y después de una acción de libertad por indebido procesamiento. Eso, tal vez ahí, doctor, el tema de la falta de acción, tal vez era bueno vincularlo al incidente de nulidad por falta de tipicidad en el tipo penal. Tal vez, doctor, no, tal vez. Pero bueno, le va a ir bien en la apelación, o sea, si la conducta no es reprochable, ¿no? Eso me creo, doctor. Doctor, Sí, doctor Marco, creo que ha levantado, van a levantar sus manitos, sí, ya, para que les perdón, lea doctor, sí. las palabras. Dígame, doctor. Es sobre el mismo punto de que había mencionado el doctor, así cortito nada más, el delito de delitos previsionales, que no es muy común, digamos. Yo he defendido 4 casos aquí en Tarija y ha habido uno en el que se ha hecho cargo un abogado de oficio y lo han condenado en ese caso. El elemento dice claramente que incurre en ese delito el empleador que se apropiare de los aportes destinados a las AFPs y no los deposita en el tiempo prudente. Y los fiscales, por lo menos aquí en Tarija, están acusando en todos los casos solamente por el no aporte, Ya. olvidándose de la letra I que dice que tiene que haber primero apropiación y después no depósito. Y justamente bueno, ya llegaron cuando estaba la sentencia condenatoria, hemos planteado una apelación en ese mismo sentido, hablando de los elementos del tipo penal, de que si no está configurado todo el tipo penal, no se puede condenar, pero en la puntualización que acabo de hacer ahorita, ese tip que nos acaba de dar me ha hecho volar la cabeza, meter nulidad de imputación, la apelación y acción de libertad.
se cae cualquier proceso con eso, sí, Claro, esos hay que últimos. agotar los mecanismos. El tema del plazo de los 10 días para incidentar es muy importante, porque vamos a identificar defectos absolutos no susceptibles de convalidación. Y bueno, como en su caso ya estaba con una sentencia condenatoria en el recurso de apelación por errónea aplicación de la norma sustantiva, ¿no? Vinculados, recurso de apelación restringida por errónea aplicación de la norma sustantiva. Y ahí ver Así el test es. de tipicidad, ¿no? Es Esperemos muy a ver qué bueno. va a salir de la apelación y Le nos va a ir veremos. bien, le va a ir bien, doctor. Va a ser una absolutoria más, ¿no? Listo. Ahora sí, nos pasamos al tema de la búsqueda de jurisprudencia. Cortito, refrescaremos un poquito, ¿ya? Me van a indicar si se ve pantalla, por favor. No se ve todavía, doctor. Sí, ahora sí, enseguida voy a compartir. Ahora sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí. Para autos supremos, para doctrina legal aplicable, para identificar precedentes contradictorios. No se olviden para la búsqueda de autos supremos, ¿ya? Se van a ir a Google, y en el buscador ponen Génesis, Tribunal Supremo de Justicia. Génesis, Tribunal Supremo de Justicia. Esto es para la búsqueda de autos supremos, precedentes contradictorios, doctrina legal aplicable, ¿ya? Hacen clic en el buscador, me indican si se ve, por favor, ¿ya? En el buscador dice buscador de autos supremos. Ponemos en acceder, búsqueda simple, y ahí ponemos. Y ahí ponemos lo que queremos buscar. Delitos previsionales, por ejemplo, miren, ya para el tema del doctor Marco que nos decía sobre delitos previsionales, miren, ya hay varios autos supremos que han resuelto, ¿no? Auto Supremo 003-2020 que nos habla sobre delitos previsionales, ¿no? Y así lo mismo con lo que nosotros queramos, por ejemplo, valoración de la prueba. Cuando apelamos por valoración de la prueba, sí o sí se tiene que anular el juicio, porque el tribunal de apelación, el tribunal de alzada, no puede revalorizar esa prueba porque no está vinculado a la inmediación de la prueba. Solo la inmediación de la prueba lo tiene el tribunal o juzgado de sentencia, ¿no? Por ejemplo, valoración de la prueba, ponemos buscar siempre entre comillas y le sale Autos Supremos, miren, siguiendo de 2024, 2024. Todo sobre la valoración de la prueba, sus elementos, ¿no? Vinculado a la sana crítica, valoración de la prueba. Y ahí tienen que ir identificando, ¿no? Los autos supremos, cuáles se han declarado fundados, cuál es el tema del precedente contradictorio, ¿no? Etcétera. Ahora, miren, vamos a ver este otro tema, requisitos de admisibilidad. Requisitos de admisibilidad. Y esto ya vinculado al recurso de casación. A ver, en los requisitos de admisibilidad, hacemos clic en el buscador, en el azulito, y listo. Y resultado, y aquí de antecedentes del proceso, ya van a tener ejemplos para sus recursos de casación. Entonces, aquí vamos a identificar, miren, los requisitos de admisibilidad. Requisitos que hacen viable la admisión del recurso de casación. Y lo que hemos avanzado al artículo 180.2 de la Constitución, al 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Mire, ¿cuáles son para la admisibilidad del recurso de casación? Es menester observar los requisitos previstos en 416 y 417. Interposición del recurso dentro de los 5 días, invocación del precedente contradictorio, como única prueba admisible se acompaña la copia del recurso de apelación restringida y así, ¿no? Y así van buscando. Es el buscador de autos supremos. Bueno, ahora sí nos remitimos a la otra página que es del Tribunal Constitucional Plurinacional para buscar jurisprudencia constitucional. Hacemos clic y estamos en la página del Tribunal Constitucional. Hacemos clic. Hay dos métodos de búsqueda, les decía ayer. El primer método es el que dice buscador de causas y resoluciones y el segundo método buscador jurisprudencial. Nos vamos a ir al primer método de búsqueda. Y nos vamos a jurisprudencia y estamos ahí en jurisprudencia, entre comillas, lo que queramos. Por ejemplo, 239.2
que está vinculado al Código de Procedimiento Penal, cesación por vencimiento de el plazo de la detención preventiva, ¿no? Ponemos en buscar. A ver. Todo entre comillas, no se van a olvidar. Y miren, ya nos aparecen sentencias constitucionales del 2024, ¿no? Dice del Código de Procedimiento Penal, cesación del 239.2 y así. Y nos aparece toda la línea jurisprudencial y tenemos que empezar a buscar la sentencia que contenga precedente constitucional en vigor, ¿no? Es muy importante, porque las sentencias confirmadoras no nos sirven, por eso los que no estaban, revisen el video. A ver, al azar ingresaremos a esta sentencia constitucional 755. Bueno, a veces, muchas veces, así se va a poner la página, hay que volver a ingresar. Volver a ingresar, ¿no? Búsqueda de resoluciones y empezamos a buscar. Bueno, con eso ya hemos llegado a la conclusión de la clase, espero les haya servido, les haya sido de utilidad y espero hayan comprendido lo que hemos avanzado en esta clase, mis queridos colegas. Bueno, nos vamos despidiendo, que tengan un descanso reparador. Mañana ya es viernes, ¿no? Y como les digo, espero les haya agradado la clase, ¿no? Muy buenas noches, mis queridos colegas. Gracias, doctor. Lunes, ¿no, doctor? Lunes, sí, sí, lunes, miércoles y jueves nos vemos, ¿no? Lunes, miércoles, yo. Sí, lunes con todo de nuevo, con todas las energías. Tengo un buen fin de semana, Doc. Igualmente, mis Buenas queridos noches. colegas. Muchas gracias, doctor, por compartir sus Buenas, conocimientos. Hasta el lunes. buenas noches, colegas. Hasta lunes. Buenas noches, doctor. Ojo, mañana Buenas hacemos noches, live. doctor. Gracias. Mañana hacemos live en TikTok, no se olviden. Ok, Perfecto. doctor. Listo, mis queridos colegas. Que tengan buenas noches, hasta el lunes. Hasta luego, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches, colegas, buenas noches. Que les vaya muy bien. Todo les voy a pasar a Alfredo, todo el documento les voy a pasar al finalizar el módulo, no se olviden. No se olviden. ¿Ya?